Respecto ahora a los métodos cuantitativos que usan números, tal como lo dije, usan antecedentes concretos, ya sea del pasado o antecedentes técnicos, para predecir el comportamiento futuro de un mercado. Los métodos más usados son las series de tiempo, análisis de regresión y los coeficientes técnicos. ¿En qué consiste la serie de tiempo? La serie de tiempo utiliza datos históricos, es decir, datos del mismo mercado del pasado. ¿Qué es lo que hace? Analiza las tendencias observadas, analiza los ciclos de oferta o demanda de en el mercado observables y las estacionalidades en la demanda o en el comportamiento de este mercado. ¿Cuál es el problema de estos métodos? Que en general el comportamiento pasado no garantiza el comportamiento futuro, porque el paso del tiempo no es causante de cosas. No es porque un mes pase de marzo a abril o el año pase del 2017 al 2018 que cambian las demandas. Hay otro factor que está pasando que hace que determine estos cambios. Y dos, que cuando uno usa serie de tiempo muy larga, los datos pasados son cada vez más remotos y en consecuencia tendemos a sobreestimar la importancia de datos o de antecedentes que tienen 10, 15 años o más. Parte de este problema o estos problemas recién mencionados se pueden resolver con el llamado análisis de regresión, utilizando el método de la regresión. Usan los mismos datos históricos, pero en este caso trabaja con variables causales. Se busca qué variables determinan la demanda y se ve cómo se han comportado esos variables en el pasado y cómo esperamos que se vayan a comportar en el futuro. Para esto aplicamos métodos de análisis estadístico, pero el problema nuevamente es que los datos en las variables causales pueden no siempre estar disponibles. Por último, el método de los coeficientes técnicos es distinto a los dos anteriores, en el sentido de que usa relaciones técnicas o científicas. Sabemos, por ejemplo, que el 50% de los terneros que nacen son machos y el 50% son hembras, eso es un dato técnico. Y se utilizan estimando el comportamiento futuro a partir de las relaciones causales técnicas, que son mucho más deterministas, muchas variables biológicas, variables climáticas, agronómicas, de ingresos, etcétera, etcétera. Problema, no siempre tenemos los datos científicos de las relaciones causa-efecto y muchas veces tampoco sabemos exactamente cuáles son los factores que determinan lo que nosotros estamos observando. Si comparamos estos métodos cuantitativos a partir de los criterios antes vistos, en general estos métodos tienen menores costos, porque simplemente se basan en datos existentes, y es más una búsqueda de datos de información secundaria. A veces se busca en información primaria, en el caso de los coeficientes técnicos. La precisión va a depender de la relación que exista entre las causalidades de los factores que estamos analizando. Tienen una sensibilidad más alta los coeficientes técnicos, bastante más baja los series de tiempo, porque como les dije, no hay causalidad. Y son bastante más objetivos que los métodos cualitativos, exceptuando quizás el método de los coeficientes técnicos, porque ahí hay un proceso de determinar cuáles son los coeficientes que quiero usar, que no siempre son los correctos, los objetivos. Los conceptos vistos en esta cápsula fueron proyección de mercados, métodos de proyección de mercados y en particular los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos de proyección de mercados. Más antecedentes sobre esto se encuentran en el capítulo 4, el estudio de mercado del libro Preparación y evaluación de proyectos de SAPAG y SAPAG.